crónicos, pérdida de cabello, falta de memoria y concentración, problemas digestivos, defensas bajas. Que los alimentos sean tu medicina y que tu medicina sean los alimentos. Y el romero es un ejemplo que da mucha fuerza a esta frase. Y cada vez los científicos encuentran más y más beneficios. ¿Qué pasa en tu cuerpo al consumir romero? ¿Qué ocurre si tomas té de romero todos los días? ¿O si te aplicas sus aceites esenciales en tu piel o articulaciones inflamadas? ¿O si haces aromaterapia con romero? ¿Cuál es la dosis recomendada? ¿Hay personas que deben evitarlo? ¿Cuáles son sus efectos negativos? Tomar romero puede prevenir y ayuda a tratar muchas enfermedades, combate muchos síntomas. Pero si no sabes cómo y cuánto utilizar por día, puede traerte problemas por sus efectos colaterales. Hola a todos, soy el Dr. Beller. Tengo especialidad en salud de la familia, medicina interna y nefrología. Y hoy te voy a contar cómo aprovechar al máximo las propiedades medicinales del romero, cómo preparar el té para extraer sus aceites y su aroma, y también los efectos secundarios que puede tener, sobre todo, cómo evitarlos. Primero, cómo podemos consumirlo, y lo más frecuente es que sea utilizado en forma de té, o como aceite o en forma de aromaterapia. Y para preparar la infusión se utiliza de 1 a 2 cucharaditas de té de hojas frescas de romero, lo cual equivale a 2 a 4 gramos en 300 mililitros de agua caliente, y se lo deja reposar por 5 a 10 minutos y posteriormente se lo filtra. De esta forma se van a extraer sus aceites, sus principios activos y su aroma. Enseguida te cuento cómo utilizar el aceite de manera tópica en tus músculos o articulaciones inflamadas, y también los grandes beneficios de la aromaterapia. Pero primero, las propiedades medicinales. Y nosotros sabemos que el romero es una planta con enormes propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, con todos los beneficios que esto significa. Cada vez que tomas agua o té de romero, estás consumiendo, por ejemplo, ácido carnósico, un antioxidante que puede ayudar a prevenir la aparición de algunos tumores, mejorar tu inmunidad y protegerte del daño provocado por el envejecimiento. Ya te voy a dar más detalles. Además, contiene flavonoides y polifenoles, que son sustancias antiinflamatorias y ayudan a cuidar la salud de tu corazón, tu hígado, tu pulmón, tus ojos y otros órganos. También contiene minerales como hierro, calcio, manganeso. El romero también contiene vitaminas B1, B2, B3 y ácido fólico, muy importante para evitar que tengas anemia. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de consumir todo esto? ¿Cuáles son los síntomas que mejoran? Bueno, uno de sus usos más populares es para tratar los dolores crónicos, tanto en músculos como en articulaciones. Tomar 1 taza de té de romero 2 veces por día, o hacerte masaje en las articulaciones inflamadas o los músculos con 2 a 4 gotas de su aceite esencial, mejora los síntomas en por lo menos 50%. El masaje debe ser hecho por 10 a 15 minutos para provocar vasodilatación y mejorar la circulación local. Lo que ocurre es que los principios activos del romero ayudan a disminuir la producción y la liberación de sustancias que causan la inflamación. Ayuda a controlarla, y esto se vio en pacientes con artritis reumatoidea. Aliviando la inflamación, el dolor se va. Envejecimiento cerebral. Esto es muy importante. Estudios en animales mostraron que consumir romero todos los días protege a nuestro cerebro, específicamente a nuestras neuronas. Incluso puede prevenir los efectos negativos que ocurren con el envejecimiento. Y todo esto porque disminuye la cantidad de sustancias oxidantes dentro del cerebro. Para que nosotros tengamos salud, debe haber un equilibrio entre antioxidantes y oxidantes. Y es para esto lo que sirve el romero. Las personas que consumen diariamente el té reportan tener mejor memoria, mejor atención y concentración. Y esto podría tener aplicaciones en pacientes con demencia, Alzheimer, secuelas de accidentes cerebrovascular. Ya se lo está estudiando. También sabemos que esta planta mejora el estrés. Tomar 4 gramos de romero, es decir, 2 cucharaditas de té en 150 mililitros de agua, puede disminuir la ansiedad y mejorar el insomnio. Beneficios similares pueden obtenerse con la aromaterapia. Inhalar 2 a 4 gotitas del aceite esencial por 10 a 15 minutos antes de realizar alguna actividad mental
Puede mejorar el rendimiento, la capacidad cerebral y también el humor. Hay estudios en humanos que mostraron esto. El romero también mejora la digestión. Muchos lo utilizan para aliviar aquellos síntomas de indigestión, exceso de gases, sensación de que la comida te cae pesada. ¿Qué es lo que ocurre? Al parecer, el romero estimula la proliferación de bacterias buenas en tu intestino, es decir, cambia tu flora hacia una que es más favorable. Todo esto hace que disminuya la inflamación, tanto en tu intestino como también a nivel sistémico en el resto de tus órganos, porque el intestino se comunica directamente con tus otros órganos. Además, por experimentos también sabemos que los componentes del romero pueden mejorar la motilidad, o es decir, coordinar mejor los movimientos del estómago y aumentar la liberación de jugos biliares. Todo esto facilita la digestión. Lo recomendado en estos casos es tomar una taza de té de romero antes o durante las comidas. ¿Y qué hay con respecto al cáncer, ya que el romero es un antioxidante? Bueno, los científicos mezclaron sus compuestos activos con algunas células de tumores y vieron en el laboratorio que estos compuestos son capaces de impedir o bloquear el crecimiento de las células tumorales. Es decir, lograron detener la multiplicación de estas células. Posteriormente, se lo estudió también en animales con cáncer de estómago, pulmón, mama, piel y se obtuvieron resultados similares. Esto es muy alentador y ya se lo está estudiando en los humanos para ver si ocurre lo mismo. Y acá les quiero hacer una aclaración. Todo lo que sabemos hoy en día comenzó siendo estudiado de esta forma, es decir, primero en el laboratorio a partir de células experimentales, después en los animales. Y si bien no siempre lo que ocurre dentro de un laboratorio puede ser extrapolado a la vida real, tu cuerpo te agradecerá que consumas alimentos o condimentos con efecto antiinflamatorio y antioxidante. Es muy importante agregar esto a tu rutina, junto obviamente con otros hábitos saludables. Y acá no me refiero solamente al romero, la cúrcuma, la pimienta negra, el comino negro, la albahaca, son todos alimentos ricos en estas sustancias. Y tenemos videos de todo esto en nuestro canal. Ahora, fíjense lo siguiente, también tenemos evidencia en la diabetes. Consumir romero puede mejorar la resistencia a la insulina y disminuir el azúcar en sangre. Y esto es muy importante. Muchas personas años antes de tener diabetes son diagnosticados con una condición llamada prediabetes, o incluso algunos ni siquiera lo saben, porque en la mayoría de los casos no da síntomas o causa molestias sutiles que los atribuimos a alguna otra cosa, es decir, no nos damos cuenta. Por ejemplo, manchas oscuras en la piel, en la región del cuello, la nuca, la axila, llamado acantosis nigricans, o infecciones por cándidas a repetición en los genitales, o tener sobrepeso u obesidad, principalmente aquella obesidad en forma de manzana. Las personas que tienen mucha barriga es por la acumulación de grasa en las vísceras, la famosa grasa visceral, aquella que es más inflamatoria. Las células de la grasa visceral liberan sustancias que producen inflamación crónica en nuestro organismo, que al mismo tiempo empeora aún más la resistencia a la insulina, produciendo un círculo vicioso. Y todo esto pueden ser signos de alarma que estás en camino hacia la diabetes. Al parecer, agregar romero diariamente a tus otros hábitos saludables podría ayudar a evitar que esto ocurra. Pérdida de cabello. Y fíjense esto qué interesante. Se hizo un estudio con 100 personas y se vio que aquellos que se masajeaban el cuero cabelludo 2 veces por día con 1 mililitro de aceite de romero, lo cual equivale a más o menos 20 gotas, durante 6 meses tuvieron disminución de la caída de cabello. Y se comparó el aceite de romero con la mejor loción que existe actualmente para tratar la caída del cabello. Lo que se vio es que esta alternativa natural tuvo resultados similares. Entonces, si sufres de pérdida de cabello, no cuesta intentarlo. Ahora, ten en cuenta que la caída de cabello puede deberse a muchas causas, muchas enfermedades que lo provocan. Entonces, siempre consulta con tu médico. Además, el tratamiento lleva meses. No vas a ver un cambio importante en los primeros 3 a 6 meses. Debes esperar y tener paciencia. Ahora, veamos los efectos negativos de esta planta. Lo que nosotros sabemos
es que en la dosis recomendada es seguro. Ahora, en dosis mayores puede tener efectos adversos muy serios. Por ejemplo, vómitos, espasmos musculares, coma, edema de pulmón, es decir, acumulación de agua en tus pulmones, falta de aire. Cuidado en las personas que tienen cálculos biliares, porque como les dije anteriormente, uno de los efectos digestivos de esta planta es estimular la secreción de bilis, y esto puede precipitar una crisis de dolor o de cólico biliar en las personas que tienen cálculos. Una atención especial acá a las embarazadas, ya que está reportado que existieron algunos casos de pérdida del embarazo tras consumir romero. Además, puede interferir con la acción de algunos medicamentos. Recuerden que les dije que el romero tenía efectos en la circulación sanguínea, es decir, que podría prevenir la formación de trombos, coágulos en la sangre. Todo esto es porque deja la sangre más fina, más fluida. Entonces, si estás tomando medicamentos para esto, como por ejemplo la aspirina, el clopidogrel, que son remedios que interfieren con la acción de las plaquetas para evitar la formación de coágulos, el romero podría aumentar los efectos y provocar sangrados. Lo mismo si estás tomando anticoagulantes como la warfarina, por ejemplo. Debes siempre consultar con tu médico. Remedios para tratar la presión alta como el enalapril, el captopril, también pueden verse afectados al consumir romero. Ahora, mucha atención acá. El romero tiene efecto diurético, es decir, nos hace orinar más. Entonces, mucho cuidado a las personas que están tomando litio, por ejemplo, utilizado para el tratamiento del trastorno bipolar, ya que si orinas demasiado y te deshidratas, te podés intoxicar con litio. Y por el mismo motivo, debemos tener cuidado si estamos tomando algún remedio con efecto diurético, como la furosemida, la hidroclorotiazida. El romero puede potencializar sus efectos, provocándonos deshidratación, presión muy baja, incluso desmayos. ¿Y cuál es la dosis recomendada de romero para evitar estos efectos negativos? Bueno, como te dije anteriormente, el té se sugiere consumir de 2 a 3 tazas por día y se lo prepara como te comenté al inicio. El aceite de romero se puede utilizar 2 a 4 gotitas y masajearlo en la articulación o el músculo inflamado. Y la aromaterapia lo mismo, 2 a 4 gotas, lo que se recomienda es ponerlo en un difusor e inhalar estos aromas por lo menos por 10 a 15 minutos. Bueno, espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Por favor, déjame tu comentario, decinos qué otro video querés que preparemos, qué dudas te quedaron y no te olvides de dejarnos tu like y compartir este material. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y que podamos seguir haciendo estos videos. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo. Chau, chau.